Omar García Harfuch, que haya aceptado venir. Omar, gracias por venir, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. No, al contrario, gracias por venir. A ver, el tema de la seguridad era porque hoy está empezando el 15º mes de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Parece mentira que han pasado 14 meses, del 1 de octubre al 24 al 1 de diciembre de 2025, parece que fue ayer, ¿no? Parece que fue ayer, sí. Y ha habido, bueno, en estos 14 meses, hace 15 días, como sabes, se hizo un balance de cómo vamos. Y es importante mencionar, cuando nosotros damos o presentamos los resultados en las mañaneras, no es para decir que el tema está resuelto, de ninguna manera. Sabemos que falta mucho por hacer, pero también es muy importante que la ciudadanía sepa, pues, cuando hay buenas noticias. Por ejemplo, tener en nuestro país, que tú sabes que no se había visto en muchísimos años, tener 37% menos homicidios en nuestro país, pues es definitivamente una muy buena noticia. Son 32 homicidios diarios menos que ocurren en el país. O los 37,000 detenidos por delitos de alto impacto, las cantidades de droga aseguradas por Sedena, por Marina, los más de 1,600 laboratorios destruidos por el Ejército y por Marina en 22 estados de la República, pues no solo son cifras, son resultados que verdaderamente se traducen. Por ejemplo, los laboratorios. Sí. Se traduce en cientos de millones de pesos que dejan de entrar a las organizaciones criminales. Miles, ¿no? Miles, por supuesto, pero también miles y millones de dosis de droga que se dejan de producir a la semana, que dejan también de estar en nuestras calles. Entonces, es un esfuerzo continuo de las instituciones del Gabinete de Seguridad, pero aquí quisiera resaltar que estos 37% menos homicidios es también gracias a la coordinación que hoy tenemos con las entidades federativas. Ah. Bueno, primero la coordinación del Gabinete de Seguridad, ¿no? Sí, por supuesto, Sí. con Defensa, con Marina, con Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad, pues, y con la Fiscalía General de la República, pues es una coordinación permanente que se traduce en operación directa, igual con los estados. O sea, no son... O sea, con los estados, más del 90% de los delitos que se cometen son del fuero común. Sí. Tenemos que trabajar cada vez de manera más estrecha y coordinada con los gobiernos estatales. Y trabajar no me refiero en reuniones, sino de acción directa y operaciones directas que se traduzcan en estos 37,000 detenidos, que también en gran parte son de los estados. A ver, 37,000 detenidos es un mundo. Sí, en estos 14 meses. Es un mundo y, no sé, en México había, no sé si todavía exista, pero había un problema de sobrepoblación penitenciaria, ¿no? Sí, no todos están en penales federales, no todos están en el sistema penitenciario federal, están distribuidos también entre los penales estatales y el sistema penitenciario federal. Bien, ¿cuál sería la principal diferencia, Omar García Harfuch, en que hayan caído estos 37,000 delincuentes, este número de laboratorios destruidos, este número de drogas incautadas del pasado y del antepasado? ¿Cuál sería la principal diferencia? ¿Y cuál es el motivo? Sí. ¿Por qué está pasando esto que no pasaba? Pues creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que estaba en campaña, ella definió los 4 ejes de su estrategia nacional de seguridad, y son los 4 ejes que se han seguido hasta la fecha. Obviamente, atención a las causas, que no nos corresponde tanto a la seguridad, le corresponde a la gran mayoría del gabinete, pero es atención a las causas, que es el primer eje. La consolidación de la Guardia Nacional ahora dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque tú sabes que llevábamos cambiando de institución federal sexenio tras sexenio del civil. Ahora la Guardia Nacional, al estar dentro de Defensa, pues permite en una institución tan sólida el desarrollo de la Guardia Nacional de manera adecuada, con los valores que tiene, pues, el propio ejército mexicano, trasladándolo a un cuerpo más policial, que es la Guardia Nacional. El tercer eje, que es muy importante, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, que es donde más nos corresponde. Pues el Centro Nacional de Inteligencia en estos 14 meses aumentó su estado de fuerza en un 10% y lo va a aumentar todavía mucho más, y las capacidades tecnológicas que se han sumado, más los cambios y el envío de las iniciativas de ley para que podamos tener mayores facultades de investigación. Y el cuarto, que es importantísimo, la coordinación. Sin coordinación difícilmente se pueden obtener estos resultados. En lo personal, considero que el hecho de que la Presidenta de la República todos los días dirija el Gabinete de Seguridad es una
diferencia porque eso nos ayuda y nos obliga a tener una mejor coordinación. A los estados de la República que mayor incidencia delictiva tienen, la presidenta invita a los gobernadores a gabinete, pero no solo el gobernador o la gobernadora, llega el gobernador o la gobernadora con su secretario de seguridad, su fiscal, el comandante de la zona militar, de la zona naval, donde corresponda, y ahí vemos todos cuál es la problemática, cuál es el diagnóstico y sobre todo las acciones a seguir. Los trae al trote la presidenta, ¿verdad? Sí, todos los días, sí. Ahora, pero lo de la referencia que yo tengo es del seguimiento que hace de cada tema. Sí, la presidenta todos los días en la mañana se le presenta, más bien ella revisa un tablero de incidencia delictiva como lo hacía en la ciudad, un tablero que desarrollaron cuando estaba ella en el gobierno de la Ciudad de México. Y tú en la Secretaría de Seguridad. Y yo en la Secretaría de Seguridad lo desarrolló Pepe Merino. Y ahorita igual en el Gabinete de Seguridad todos los días se presenta la incidencia delictiva de los municipios, primero de los estados, y donde corresponda o donde merite la revisión es en los municipios, y ahí ella toma las acciones, gira las instrucciones para el Gabinete de Seguridad. ¿Eso lo hace todos los días? Todos los días, a las 6 de la mañana, todos los días. ¿Cuánto dura esa junta? Es de 6 de la mañana a 7:30 de la mañana, y después ella se va a la mañanera y nosotros pues nos vamos ya a trabajar. Bien, dime una cosa. ¿Cuál ha sido el momento más difícil en estos 14 meses para ti, Omar García Harfuch? Bueno, pues ha habido varios. La pérdida por supuesto, siempre la pérdida de un compañero, pues es muy difícil, sin importar de qué institución sea, pues siempre es un pesar cuando se ven esos temas en el Gabinete de Seguridad, cuando son cercanos también a la propia Secretaría o a mí, que he tenido compañeros desde hace muchos años. Son momentos muy difíciles, pero también hay momentos muy complicados que sacuden y que indignan al país, como el homicidio del presidente municipal de Carlos Manso, pues son cosas terribles, o el secuestro de los dos compañeros que hoy te iba a preguntar de eso ya. Fueron liberados, pues fueron 8 días de estar en búsqueda continua hasta que ya fueron hoy liberados. ¿Me puedes contar cómo lo rescataron? Sí, los liberaron, y estamos en búsqueda de los responsables, pero fueron secuestrados hace casi 8 días. Sí. Y hoy fueron liberados con bien. Tienen ciertas heridas, pero están bien, que es lo importante, sí. Hoy ya y desde el primer momento, el Ejército, la Marina, Guardia Nacional y también el Gobierno del Estado nos apoyó en la búsqueda desde el inicio, también con los agentes de nosotros, y hoy ya fueron trasladados en un helicóptero de la Secretaría de Marina México. Dime, en la Secretaría a tu cargo, ¿qué es lo que tienes tú? Vamos a ver. Tienes policías, tienes investigadores, tienes analistas, pero ¿qué cuerpos tienes? Bueno, hay el sexenio pasado, en la administración pasada, lo que era el CISEN, que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia, pasó a la Secretaría de Seguridad. Entonces está el Centro Nacional de Inteligencia, que es una institución sumamente valiosa, con gente muy capacitada, la experiencia que tienen es enorme. Lo que estamos haciendo es ampliar sus capacidades tecnológicas, pero también ampliar su estado de fuerza. ¿Qué nos permite ampliar el estado de fuerza del Centro Nacional de Inteligencia? Para que la gente que nos está escuchando, pues es tener más analistas de gabinete, más investigadores de gabinete, más investigadores de campo, gente que procese mucho más la información, que pueda dar productos terminados de inteligencia al Gabinete de Seguridad, que se traduzca en detenciones. Porque si no se traducen detenciones, pues es una premisa muy sencilla, no pueden bajar los delitos si no detenemos a quienes los cometen. Entonces, fortalecer el Centro Nacional de Inteligencia, que es parte del tercer eje de la estrategia de la presidenta, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, es sumamente importante. La Subsecretaría de Investigación e Inteligencia, que son nuestros agentes de investigación. ¿Cuántos agentes de investigación tienes? Ahorita son alrededor de 2,000. Sí. ¿Que dependen directamente? Directamente, sí, directamente. ¿Y también hacen funciones de investigación? Hacen funciones de investigación, son distintos. El Centro Nacional de Inteligencia hace funciones precisamente de inteligencia, y esa inteligencia hay que convertirla en actos de investigación que se puedan integrar
a una carpeta de investigación, y eso es lo que hacen nuestros agentes en coordinación con la Fiscalía General de la República, pero también en absoluta coordinación con las fiscalías locales. Cada vez estamos trabajando e integrando más carpetas en conjunto con muchos gobiernos estatales. ¿Qué más tienes? El Servicio de Protección Federal, que antes, si bien era una policía complementaria, digamos, para seguridad de oficinas de gobierno, hoy ya también tienen un despliegue importante. Tenemos despliegues en Sinaloa, en Villahermosa, en Sonora, en Acapulco, donde también están auxiliando a las tareas de seguridad. Eso arrancó en diciembre, en febrero. ¿Y estos cuántos son? Ahorita son ya operativos, son 2,000 que están en estas tareas, porque sí, el Servicio de Protección Federal es muy grande, pero que están apoyando en estas tareas de manera directa, desplegados, 2,000. Bien. ¿Qué más tiene la Secretaría de tu cargo? En el secretariado, donde está Marcela Figueroa, que todos los días hacen no todos los días hacen un corte de homicidios, las cifras, delitos, etcétera. Todo eso, pues no todo eso lo tenía antes la Secretaría de Seguridad. La gran mayoría sí, solo se reestructuraron y se ampliaron otras subsecretarías, como también la subsecretaría de Política Criminal, que encabeza José Luis Rodríguez, es también más de proximidad social, también Estela Damián. Entonces, estas tareas, si bien se hacían cuando estaba la secretaria Rosa Isela, que tenían una gran proyección de atención a las causas precisamente, ahorita lo que se han sumado son más capacidades operativas a la Secretaría de Seguridad. Se ha aumentado su capacidad de fuerza, se ha aumentado su capacidad tecnológica y su capacidad también de operar, en pocas palabras. O sea que sí están a fondo en la investigación. Sí, es lo que digamos, es lo que hace principalmente la Secretaría de Seguridad, es lo que principalmente hacemos hoy en día. Dime, en esta mesa de seguridad, del Gabinete de Seguridad, siempre en esas mesas ha habido históricamente roces y hasta rupturas. Yo me acuerdo que había secretarios de seguridad que no se hablaban con el secretario de Marina, secretarios de la Defensa que no se hablaban con el secretario de Marina. Sí. ¿Cómo corre esa mesa ahora? Primero es muy importante el liderazgo de la presidenta. Es muy, muy importante el liderazgo, que también lo tenía en la Ciudad de México, que también había roces entre el jefe de la policía y el procurador o la procuradora históricamente, pues sí. En mi caso nunca lo hubo. Nunca lo hubo, ¿por qué? Porque teníamos una excelente coordinación, igual que ahora, pero por la figura de quien dirige el Gabinete de Seguridad, que es la propia Presidenta de la República. Eso nos facilita a todos la coordinación. Y pues con el general Trevilla, con el almirante Morales, pues son personas que tienen muchísimos años, muchísima experiencia, que para mí es un privilegio poder ser parte del gabinete con ellos. Además, tú siempre has sido cercano a las Fuerzas Armadas. Sí, y sobre todo, pues sumamente respetuoso y son personas que son verdaderamente admirables, y a mí me gusta muchísimo trabajar con ellos. Entonces es una coordinación permanente, operamos todos los días, hay acciones en conjunto, todos los días, y sobre todo cada quien hacemos lo que nos corresponde, que eso también es muy, nos facilita el trabajo, nadie invade el área del otro. Y además evita conflictos. Sí, por supuesto. Dime, hablabas de tu coordinación con la procuradora cuando estabas en la Ciudad de México, en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ahora te vas a reencontrar con Ernestina Godoy, pero sí, en la Fiscalía General de la República, ya no en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Cómo te llevas con ella? Muy bien. ¿Cómo va a ser esa coordinación, no? Trabajamos primero con el doctor Gertz, había una muy buena coordinación, siempre tuvimos él y yo una muy buena coordinación. En el caso de la licenciada Ernestina Godoy, pues trabajamos juntos más de 5 años, y no solo nosotros, no solo la coordinación era entre Ernestina y yo, sino pues nuestros equipos también, que ahorita parte del equipo que trabajó con ella en la Procuraduría, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues también se integra a FGR, y son personas con las que ya hemos trabajado, que eso pues estamos seguros que nos va a ayudar a aumentar las operaciones, en pocas palabras, aumentar la coordinación, que eso se traduce en ser más útiles para la ciudadanía. Lo ha dicho la presidenta, lo dijo ayer, lo dijo hoy, lo dijo la semana pasada, el tema de que
es necesaria una mejor coordinación con la Fiscalía General de la República. Sí. Sí, y estamos seguros que con Ernestina va a suceder. Entonces, pero ya son equipos que hemos trabajado mucho, muchos años, y aumentar la coordinación se tiene que traducir en más detenciones, más cateos, más investigaciones, que se traduce en pues, más seguridad. A ver, Omar García Harfuch, ¿tú sientes presiones del gobierno de Estados Unidos o de las agencias de Estados Unidos en el tema de la seguridad, que quieran más o que pidan más? Al inicio de la administración, por supuesto, había mucha expectativa por parte al inicio de su administración, me refiero a ellos, cuando llega el presidente Trump. Y creo que han visto los resultados que ha habido. El propio secretario de Estado, Marco Rubio, lo ha mencionado en varias ocasiones. Tenemos operaciones con absoluto respeto a la soberanía, donde son todas las operaciones que hacemos, todas son por autoridades mexicanas, todas. Y eso es muy importante, y eso lo han respetado, lo han entendido, y hemos dejado muy claro que así va a ser siempre. Bienvenido el intercambio de información, todo el que sea, bienvenida toda la información, pero la operación es 100% de autoridades mexicanas. Pero ya hay una colaboración o intercambio de información, ¿no? Sí, hay desde Porque el inicio de la administración. Desde el inicio de la administración de la presidenta hemos tenido nosotros mucho intercambio de información y coordinación permanente con todas las agencias. El embajador de Estados Unidos acaba de reconocer la captura de que fue el brazo derecho de uno de los chapos, chapitos. Sí, ¿no? un sujeto de nombre Pedro Insunza. Sí. Se detuvieron a 2 personas, él agredió al personal de la Secretaría de Marina. En esa agresión esta persona pierde la vida, que era el objetivo prioritario, estaba con una orden de extradición Sí. a Estados Unidos por asociación delictuosa, narcotráfico, etcétera. Y él pierde la vida al enfrentarse a la Marina, pero hay 2 detenidos más. Dime, Sinaloa, ¿tendrá solución algún día? Sí, por supuesto, y es permanente las detenciones que estamos haciendo. Hoy se realizó un cateo donde se aseguró una cantidad de armas considerable, todos los días hay detenidos. Ha habido, por ejemplo, octubre y noviembre del 2024, Sí. octubre fue la cifra más alta en Sinaloa, noviembre también, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, tuvimos 5 meses sostenidos a la baja, poco a poco. De homicidios. Poco a poco. Tuvimos un repunte en mayo y junio, un repunte muy claro, y junio supera a octubre, lamentablemente. Después de tener 5 meses a la baja, en junio hay un repunte, pero mayo y junio hubo una razón para ese repunte. Primero, en mayo, también pierde la vida uno de los líderes de sicarios, de los más violentos de ahí, y eso generó problemas en su propia organización y generó problemas donde nos elevó la cifra en mayo. Y después una célula completa de estos 2 facciones que se están peleando se cambia o se pasa al otro grupo delictivo. Y esos fueron los 2 repuntes en mayo y junio, que en julio y agosto y septiembre se logró estabilizar y otra vez a la baja. Entonces es la permanencia de las autoridades, la permanencia de las operaciones y la permanencia de estar continuamente deteniendo a estas personas para que continúe bajando hasta que llegue a la normalidad. Yo te hablo de casos emblemáticos. Michoacán. Sí. Michoacán, pues desde finales del siglo pasado estaba ahí la familia michoacana y todo, y ha pasado un cuarto de siglo, y quizá algunos bajo otros nombres, pero no solo se han mantenido, sino que se han multiplicado y diversificado y extendido. Sí, Michoacán es ahorita desde el plan que instruyó la presidenta, se fortaleció el Estado con más de 12.500 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, la propia Secretaría de Seguridad, obviamente con menos elementos, pues nosotros no tenemos del tamaño de ellos y es una tarea diferente, ¿no? Es investigación, en pocas palabras, de extorsión. Pero del periodo de septiembre a noviembre, pasó Michoacán de 111 homicidios, desde que la presidenta ordenó el reforzamiento, pasamos de 111 homicidios a 58 homicidios. O sea,
falta mucho por hacer, pero es muy importante esta cifra de 111 a 58. Y hay casos como Morelia, donde pasamos de 14 homicidios a 3, Uruapan de 20 a 8, Zamora de 21 a 6. Entonces, quiere decir que este reforzamiento está funcionando y vamos a continuar reforzando la estrategia de seguridad en Michoacán. Vamos a estar allá todo el gabinete de seguridad por instrucciones de la presidenta el miércoles en Uruapan. Ahora, esto también viene a demostrar que por años se les dejó hacer y correr, porque ahora que se les aprieta, ahí están los resultados. Sí, definitivamente el trabajo del gabinete de seguridad, yo estoy convencido que está dando resultado. Y repito, que cuando decimos que está dando resultado, no estamos diciendo que todo está hecho, no, al contrario, estamos diciendo todo lo que falta por hacer, pero que sí, pues la ciudadanía sepa que tiene un gabinete de seguridad que está trabajando todos los días con acciones para disminuir la violencia en nuestro país. Dime, en Guanajuato, que se ha mantenido históricamente como el número 1 de homicidios en el país. Sí. Yo no puedo entender a Guanajuato, que es el estado, la potencia exportadora y productora de coches no fronteriza más importante de México, y a la vez tiene el número 1 constante y permanente de homicidios en el país. ¿Cómo explicar, cómo entender eso? Es muy importante mencionar cómo ha cambiado Guanajuato en esta presente administración. Y me explico. La presidenta entró en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Los 5 meses, Guanajuato continúa igual, los 5 meses de la administración. Tuvimos varias reuniones en gabinete de seguridad donde la presidenta invitó a la gobernadora. Empezamos a trabajar cada vez más en conjunto, hicimos operaciones en conjunto. En febrero se realiza por parte del gabinete de seguridad varias detenciones en 3 estados de la República, en 3 distintos estados de la República, con Defensa, Marina y Secretaría de Seguridad. Después de esa detención, comienzan a bajar los homicidios, y no solo esa detención, hubo varias. Ahorita, de febrero a la fecha, Guanajuato ha bajado 63% los homicidios. Es de los estados donde mayor reducción hay. Entonces, quiere decir que la estrategia de seguridad y la coordinación y el trabajo en conjunto, pues da resultados. También Guanajuato, pues nunca había visto eso. Por 12 años consecutivos no había presentado reducción en homicidios, y ahorita tiene 63% de homicidios menos de febrero a la fecha. Es que llegó a tener hasta 34 homicidios diarios. Sí. Guanajuato. No, y ha habido situaciones muy complejas, y repito, los 5 primeros meses de la administración también fueron duros para Guanajuato, pero después presenta un descenso muy importante. Dime, en el caso de Tabasco y la barredora y toda la discusión, ¿en qué momento Tabasco dejó de ser un Edén, Omar? Bueno, en Tabasco también, en febrero principalmente, se presentó nos instruyó la presidenta un reforzamiento. En febrero, Defensa, Marina, Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional, hacemos un reforzamiento en coordinación con el gobierno del estado. Ellos empezaron a fortalecer las instituciones de seguridad locales, que esto es bien importante. Cuando hay un fortalecimiento de una policía estatal y de una fiscalía local, se nota. Cuando hay una persona que se involucra en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, pues, locales, pues es muy notorio para la ciudadanía de la gente que vive en estos estados. En febrero inició un fortalecimiento también de la policía estatal, de la propia fiscalía, aprovechando todo el reforzamiento federal que se hizo, y también de febrero a la fecha, similar que Guanajuato, presenta más de 50% a la baja en homicidios. Hubo varias detenciones de la barredora, sí, muchísimas, algunas precisamente que derivaron de la información del Centro Nacional de Inteligencia, de estos analistas, de estos jóvenes que están trabajando ahí en el centro, que después se convierten en investigaciones sólidas para que se pueda operar. Dime, en el caso de este sujeto que tiene que ver, se apellida Raúl Rocha, con Miss Universo, ¿ustedes lo estaban investigando? Hubo una investigación en coordinación con la Fiscalía General de la República que derivó en varias órdenes de aprehensión, y después entiendo, apenas lo vamos a revisar con la Fiscalía, que él tuvo un cambio de medida, pero voy a consultarlo con la Fiscalía. Como que lo cometieron como un testigo protegido, que ahora tiene otro nombre, pero sí, vamos, para criterio de oportunidad. Sí, que yo le llamo testigo protegido para explicarme mejor, sí, ¿no? Correcto.
Eh, dime, para mí fueron claves los 3 golpes de los que informaron. Los 8 millones de litros de combustible en aquel predio de Ensenada, que este fue el 28 de marzo. Sí. Luego los 10 millones de litros de diésel el 31 de marzo allí en Altamira, Tamaulipas, que se tienen asegurado un barco un buquetanque de Singapur. Y luego lo aún nunca visto, nunca habíamos visto esto. Los 15 millones de litros en los 129 carrotanques en Ramos Arizpe. Sí. De este tema hay un vicealmirante detenido y bajo proceso, hay un contraalmirante prófugo, pero esta era una organización, perdón que lo diga, criminal, pero a nivel de clase mundial, porque había empresarios, en fin, policías, alcaldes, gente de puertos, gente de aduanas, distribuidores, compradores, vamos, toda una empresa. Sí, los aseguramientos que se han hecho en estos 14 meses han sido muy importantes y con todas las instituciones del Gabinete de Seguridad. El del norte del país fue con el Ejército, el del buque fue con Marina, o sea, todo se ve ahí, hablando de la coordinación, y son permanentes. Todos los días estamos asegurando una cantidad importante de predios y también de detenciones. Mucha gente nos decía, oye, ¿por qué hay lugares donde solo aseguran y no hay detenidos? Muchos lugares donde se realizan cateos, en los lugares donde no hay detenidos, que normalmente sí hay, pero donde no hay, ahí no es de que ya se aseguró y se acaba la investigación, al contrario, con el predio, con todos los indicios que se encuentran en los lugares, pues es donde inicia un proceso de investigación que deriva en investigaciones. Después de estos grandes aseguramientos que tú mencionaste, la gente nos decía, oye, ¿y los detenidos? Y los detenidos vinieron después, meses después, pero ahí están, con las órdenes de aprehensión, con casos sólidos, porque también no podemos estar deteniendo en flagrancia y para que después al día siguiente salgan. O sea, tiene que construir bien el caso, que es lo que estamos haciendo, y lo vamos a ¿Todavía siguen investigando a los integrantes de este grupo delictivo? Sí, por supuesto, y varios más. Sí. Porque eso es algo, bueno, la procuradora fiscal calculó el daño en impuestos, perdón la redundancia, en ingresos fiscales en 600 mil millones de pesos. Es que vamos, yo no he visto no de narcotráfico, sino de crimen organizado, de esta magnitud, de estos alcances y de estos volúmenes, de estas dimensiones. Estamos convencidos que las acciones, sabemos que las acciones van a continuar. Hay acciones ya programadas y hay otras investigaciones. Todos los días inician nuevas investigaciones en contra de cualquier cantidad de grupos, que con estos fortalecimientos a las instituciones del Gabinete de Seguridad, pues vamos a poder dar mejores resultados. ¿Qué es lo que más pistas les da a veces? ¿Un celular? Depende muchísimo. Hay personas que al ser detenidas se acogen al criterio de oportunidad, como dices tú, testigo protegido, y también nos dan muchísima información. Se la dan a las fiscalías, a la Fiscalía General de la República o a la Fiscalía Local, pero también indicios que se encuentren en domicilios o entrevistas recabadas, computadoras, todo el trabajo de los investigadores, la verdad, es muy, muy bueno. ¿Te sientes a gusto en lo que haces? Sí, siento una gran responsabilidad, por supuesto, y agradecido con la oportunidad de estar sirviendo a mi país, definitivamente. ¿Tienes en claro, bueno, perdón la pregunta, pero porque claro que lo tienes en claro, pero quiero que me lo cuentes tú, que está en riesgo tu vida permanentemente? Sí, pero sería muy injusto de mi parte decir eso cuando tenemos compañeros que se arriesgan muchísimo más que yo, como los que secuestraron la semana pasada, ¿no? En condiciones muy complicadas. Tenemos cientos de mujeres, miles de mujeres y hombres de todas las instituciones que todos los días arriesgan su vida por nuestro país y que asumen un riesgo muchísimo mayor que el mío. Pero tú no tienes vida personal prácticamente, ¿no? Pues es más, obviamente el trabajo es considerable todos los días, pero siempre hay momentos también personales. ¿Y cómo sobrellevas esto? Una vez me preguntó a mí una señora, oiga, ¿cómo sobrelleva eso usted? Yo te hago la misma pregunta que me hizo una señora en la calle. ¿Cómo sobrellevas todo esto, toda esta información que ves, toda esta información que procesas
todas las crímenes, estafas, robos, complicidades, ruindades que ves, cómo los procesas internamente? Porque tienen un propósito, que nos es verdaderamente el servir a nuestro país, pues es creo que el honor más grande que puedo tener, en mi caso personal, y cuando vemos resultados, o sea, si en 14 meses no hubieran bajado nada los homicidios, no hubiéramos asegurado nada, no, pues yo creo que renuncias y te vas, pero si ves que hay un avance, pues vale la pena lo que estamos haciendo y es la mejor manera de sobrellevarlo, sabiendo que vale la pena y que está habiendo resultados. En el momento, si no hubiera resultados, pues por supuesto yo sería el primero en apartarme, ¿no? Pero si hay resultados, pues nos motiva a todo el equipo a continuar y a dar mejores resultados para nuestro país. Pues Omar, muchas gracias por haber venido hoy. Muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti, yo te invito, pero luego no vienen. no tú, sino... Gracias. En fin, gracias Omar. Muchas gracias. Y gracias. qué bueno que estás. Nada más déjame hacerte una pregunta. Históricamente el CISEN y los órganos de inteligencia del gobierno han tenido la imagen de que nos espían. Bueno, sí. ¿Tú te puedes comprometer aquí y decirle a la gente que no te metes con nuestros teléfonos? No, por supuesto que no. Eso también es muy importante. Cuando dijeron que las nuevas leyes nos iba a permitir tener acceso, de ninguna manera. ¿Quién tiene los datos de la telefonía? Las empresas telefónicas, como los bancos. ¿Quién tiene tus biométricos? ¿Quién tiene tus datos personales? Las empresas privadas. Lo que esta ley nos permite es que cuando hay una investigación, bajo la conducción del Ministerio Público, nosotros podamos solicitar la información de una persona en específico que esté siendo investigada, que esté su nombre en una carpeta de investigación. O sea, no es que ahora el Centro Nacional de Inteligencia tenga una base de datos y se pueda meter a cualquier teléfono o a cualquier banco, de ninguna manera. Eso es muy importante que la ciudadanía sepa que quien tiene los datos es a quien uno, como de manera personal, se los entregas. O sea, tú le das tus datos a las telefónicas, tú le das tus datos al banco, tú le das tus datos a etcétera. Muchas veces hasta las aplicaciones. Bueno, Amazon. Sí. Gracias, Omar. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Federal. Yo así lo llamo, secretario de Seguridad Pública Federal, aunque el nombre es secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, ¿no? Secretario de Seguridad, sí. Venga, gracias. Continuamos.